En el pueblo de Sarance, Otavalo, en 2 días del mes de abril de este año de 1582, yo, Sancho de Paz Ponce de León, corregidor y justicia mayor del partido de Otavalo, hice por escrito la relación siguiente. Están todos estos pueblos asentados en medio de 2 cerros muy altos, que encima de ellos hay siempre nieve y llámanse volcanes. Dicen que en otros tiempos había mucha más cantidad de indios. Hanse acabado estos indios con las guerras que tuvieron con el Inca y después con la conquista de los españoles y a la postre con ciertas pestilencias que en estas partes ha habido de sarampión, viruelas y tabardete. Y con estas cosas se han apocado. Son indios de razonable entendimiento, viven de labranza y crianza, tienen muchas lenguas diferentes unas de otras. Son, en general, inclinados al vicio del beber y hay entre ellos muchas borracheras, aunque al presente no se les da lugar a ello tanto como solían. Los tratos que hay entre ellos es hacer mantas de algodón y venderlas por oro a españoles y a indios para pagar sus tributos. Zacarías le contestó al ángel: ¿en qué consiste esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en años. El ángel le respondió: tú quedarás mudo porque no has criado mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Llegó el día de alumbramiento de Isabela y dio luz a un hijo, al que todos sus parientes le decían Zacarías. Pero su madre se pasó y le dijo: Juan, dice a patrocito este gallo de capitán, asegurando la Vamos a leer la mano. ¡No se lo pague! ¡No se lo pague! ¡No se lo pague! Aquí en Barcelona, otavaleños, ¿no? Somos como 50 personas. Pero después del 92 yo creo que todo se acabará. Y solamente esperamos hasta el 92 a ver qué sucede, porque tenemos que decir la verdad. Porque nos sentimos no en contra ni a favor del quinto centenario ni el descubrimiento, no, porque eso fue otra época, eso fue otra historia.
China casca. Ahí en los Andes nosotros vivimos en comunidades, estamos en contacto con nuestra familia, ¿no? Y el respeto más grande es para el que tiene mayor edad. Es un respeto porque ellos lo ven la vida de otro punto. Ellos, como diría, saben que van a tener una segunda vida y siempre nos da una fuerza para que salgamos, para que tengamos experiencias en cualquier sitio. Particularmente los otavaleños que vivimos en la parte norte del Ecuador, nos hemos caracterizado por salir adelante, acoplarnos a otras culturas y dedicar bastante al comercio, promocionando así la artesanía. He viajado un poco por Estados Unidos y Europa. También tengo un primo en Sabadell, que es en Barcelona, España. Mi primo ha viajado por razones de trabajo, así como también otra gente que viaja por razones de negocio. ¿No hay algún sistema, por ejemplo, un cordelito, algo que puedes ponerle calzoncillo? ¡Eso es bueno! ¡Es bueno! ¡Oye! ¡Con alegría! Olá, como é? Tenho dominado isso. Ei, quem és tu? Miguel. Bueno, yo estaba estudiando en mi pueblo, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de viajar, no lo pensé dos veces, ¿no? Y yo cogí el ticket y me vine. Todos los otavaleños somos, no sé, somos un grupo bastante diferente a todos los grupos indígenas que hay en Sudamérica. Digo bastante diferente porque somos el grupo que más ha evolucionado, porque ha emigrado mucho no solamente a Europa, a todos los países del mundo. Y toda esa experiencia han vuelto, todos los otavaleños vuelven a su pueblo. Nadie, no conozco a nadie que se quede, como en el caso de mi padre. Él fue uno de los primeros que llegó a Europa. Vino a Europa así como de una prueba, ¿no? Una prueba de la vida o una etapa de la vida más.
A ver, venga por acá mi familia Miranda. Acábalo de la sola, 20, vea. Ya se acaba lo de la sola, 20. Sola, 20, ya se acaba lo de la Otavaleño es un grupo de indígenas de una sociedad muy comercial, son bastante comerciales. Y ahora no solamente son artesanos, ahora ya son industriales. Y claro que las industrias siempre hacen daño cuando llegan a la cima, ¿no? Pero los otavaleños, yo creo que ellos saben mantenerse porque después de todo esto, ellos regresan a su pueblo a descansar. Ya no quieren más, cuando tienen lo suficiente es suficiente. Se encuentra extraviado un menor de más o menos unos 6 años de edad. El niño viste botas negras, pantalón plomo, saquito verde y con un sombrero negro. A la persona que se crea con derecho al mencionado menor, acercarse a las oficinas de una info. ¡A la matamosca, atrapamosca! Para matar la mosca, eliminar la mosca. En esta época, en este pleno siglo XX, hasta el sol cambia su rumbo. La luna, el tiempo, los ríos, todo está cambiando. Y yo creo que nosotros también tenemos que cambiar, ¿no? Y ahora estamos cogiendo, no sé, una mayor fuerza económica, puede ser, una mayor fuerza social. Nos estamos integrando a la sociedad, aunque no damos a conocer esto, ¿no? Es que los medios no se preocupan de esto. Y me gustaría que ya de una vez arrancáramos este tabú, que no es solamente para la gente europea, es para todo el mundo. Estamos marginados, no sé, todo el mundo lo sabe. Los indígenas y los mestizos hay una rivalidad total. Y yo creo que esa rivalidad es porque nosotros tenemos una fuerza de carácter y ellos no quieren dejarse, son la mayoría. Y nosotros vamos por, ¿cómo se diría?, muy pacíficamente, ¿no? Y yo creo que esta historia lo conocen todos.
Yo prácticamente vine para acá a los 13 años y a lo que era ya era muy diferente. O sea, venir para acá era todo muy difícil, muy complicado para mí porque el mismo hecho de vestir así para conseguir una amiga era muy, muy difícil. Bueno, mi trabajo actualmente es, bueno, viajo mucho, voy a las ferias internacionales que tenemos de artesanía, representando al Ecuador, Perú y Bolivia. Lefen. 4. 5,80. No. No es exacto. Maite. 6,00. 6 o 6,00. Bien. 2 ceros. Sí. 0,25 por 4. Ima tachura pashkani? Kutishuk tachura grini? Cuando éramos muy niños íbamos a la escuela, que me acuerdo yo, pues teníamos mucha vergüenza, ¿no?, de nuestros padres porque eran indígenas y todo eso, pero porque éramos inocentes, no tontos, pero ahora no, nos sentimos muy orgullosos. Yo al menos me siento muy, muy orgullosa de mis padres que sean indígenas y me gusta mantener todas sus tradiciones y también el quechua, me gusta mucho. Y yo sí te digo la verdad, yo de niña no sabía hablar el quechua. Ahora hago lo posible y más, cada vez que voy estoy con mi abuelita, hablo más del quechua con ella porque ella más habla el quechua.
San Juan lo nombraron así porque estamos bastante castellanizados, ¿no? Pero el verdadero nombre sería Inti Raymi, la fiesta del sol, porque el 24 de junio es cuando el sol cae directamente a la tierra. Es como si le fecundara la tierra.